Feliz domingo para todos, que la gracia del Espíritu Santo nos acompañe y la ternura maternal de María Santísima nos muestre el camino del bien. Y en este día, amando a Jesucristo, encontrar la santidad. Señor, cada día nosotros necesitamos de la fuerza de tu amor, pero en especial recordar, celebrar, vivir el día del Señor. El domingo es para nosotros, claro está, fuente de alegría, fuente de santidad. Háblanos cada día y que tu palabra y tu presencia eucarística nos muestre el camino del bien. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Del Evangelio según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas. Y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «¡Es un fantasma!», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Quizás nos pueda pasar como Pedro, que está frente a Jesús y se hunde frente a Jesús. También nosotros frente a Jesús nos hundimos. ¿Cuántas veces empezamos a caminar con firmeza, convencidos que el Señor nos llama? Es más, nosotros vemos que es Jesús y empezamos a caminar con firmeza sobre el agua, caminar sobre el agua. Pero viene la duda y frente a Jesús nos hundimos, frente a Él nos hundimos. Increíble. Hoy también San Pedro nos enseña que cuando hacemos las cosas en nombre de Dios, triunfamos. Pero cuando dudamos, nos hundimos. ¿Cuántas veces dudamos de la familia? ¿Cuántas veces dudamos de la honestidad? ¿Cuántas veces dudamos de nosotros mismos y nos hundimos? Creemos en Jesús, eso sí, creemos en Él, profesamos la fe en Él, pero igual nos hundimos. ¿Qué nos está pasando? Como discípulos asustados en la barca gritamos, creyendo que es un fantasma. Las cosas de Dios nos asustan. Nos asusta el compromiso, asusta a la pareja el matrimonio, asusta al empresario la honestidad, asusta al político la transparencia, asusta las cosas de Dios. Al joven le asusta el compromiso. Los discípulos en la barca gritaban asustados creyendo que era un fantasma. No, y era Jesús. ¿Cuántas veces también nosotros gritamos asustados creyendo que los mandamientos no los podemos cumplir? ¿Cuántas veces gritamos asustados creyendo que la fidelidad, el compromiso, la honestidad, la transparencia no es con nosotros? ¿Cuántas veces también nos asustamos con la moral, con la ética? ¿Cuántas veces nos asustamos con las cosas de Dios? Pero cuando nos vemos hundidos, el Señor nos rescata. Toma a Pedro y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudas?». Hoy también el Señor nos dice a nosotros: ¿por qué dudas? No tengan miedo, soy yo, no tengan miedo. Dejemos que Jesús se suba a nuestra barca, calme la tempestad y nos lleve a puerto fijo. Ciertamente habrá muchas razones por las cuales desanimarnos, pero hay más razones por las cuales confiar en Jesús. Que en este domingo nosotros tengamos la valentía para decirle: «Señor, mándame ir a ti», en lo encrespado de la mar, en lo duro y difícil de la situación. «Señor, si eres tú, mándame ir a ti». Que seamos arriesgados en las cosas de Dios, como Pedro, que levantó la voz en medio de esa situación, arriesgado en medio de la situación. Que no seamos del grupo de los que gritan y se desesperan. No, que seamos de aquellos que toman la decisión de ir a Jesús,
Aunque sea la opción más difícil, algunos se refugiaban en una tablita del barco. En cambio, nosotros como Pedro, decir, mándame ir a ti en medio de esa dificultad, eso es valentía de fe. Que Dios nos bendiga y que nos haga ver cada día la fuerza de su amor. Hagamos oración. Señor, sostén a la familia que se está hundiendo por la infidelidad, al esposo que se está hundiendo en el enojo, en la rabia. Sostén al hijo que se está hundiendo y no quieren que lo ayuden, no quiere dejarse rescatar y se hunde en la soberbia, en las drogas, en los problemas, en el pecado. Señor, socorre a tu iglesia, que está también en la tribulación y en la tempestad. Rescátala, Señor, porque también como los discípulos quizá a veces nos falta convicción, fe en ti. Rescátanos, Señor, cuando nos hundamos en los problemas, en las adversidades, cuando nos agobie tantas situaciones difíciles. Este ambiente que vivimos de la zozobra ante esta pandemia que nos asusta, nos agobia, pero rescátanos, Señor, porque aún con tantas dudas queremos tener nuestra fe puesta en ti. Gracias por amarnos tanto. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.